Hola, estimados alumnos de Historia y Política de la Educación Argentina. Primero vamos a tratar hoy el tema de neoliberalismo en educación, pero primero vamos a ver cómo funciona el modelo de Estado, a qué estamos refiriendo, y después recién vamos a entrar en la parte de educación. Para eso vamos a cortar el video en dos. Ahora vamos a dar el marco general de qué pasó en la historia argentina y en el Estado argentino en ese periodo. Después vamos a ver la parte del Estado de educación. Pensamos el neoliberalismo en un abanico amplio que va desde 1976, del golpe militar, hasta el año diciembre del 2001, cuando cae el gobierno de la Rúa o vuela por el helicóptero. Se va. La característica de este periodo es que termina consolidándose un nuevo tipo de relación entre el Estado y la sociedad, en la que el Estado intenta no intervenir en el mercado y dejar que el mercado se desenvuelva por sí mismo, lo cual implica que los sectores dominantes de la economía, las grandes empresas, el capital financiero internacional, se adueñan del manejo económico y son los que marcan el sentido de la orientación económica, son los que se enriquecen, se agranda la desigualdad y se va generando una crisis económica y social de grave perjuicio para los sectores populares. No todos los años de este periodo han sido iguales, es decir, estamos hablando de 25 años y pico y medio en los cuales hubo distintas etapas. Lo primero que ocurrió fue el golpe militar de 1976, cuya dictadura dura hasta 1983, y la función que tiene este golpe militar y este gobierno es el de desarticular la capacidad organizativa de los sectores populares y desarmar la capacidad de respuesta política popular, con la excusa de combatir el terrorismo de izquierda, la llamada subversión. Lo que establece es una feroz dictadura que se la va a agarrar no solo con los guerrilleros que tienen armas en la mano, sino con todos aquellos dirigentes, representantes, militantes de los sectores populares que puedan articular algún tipo de organización que genere un sustento social para un estado de bienestar al estilo keynesiano populista. Es decir, que todos los sustentos posibles de la democracia son minados por la dictadura, que establece para ello un plan terrorista. Plan terrorista quiere decir que gobierna a través del terror. Mucho más grave el terrorismo de Estado que el terrorismo guerrillero. ¿Por qué? Porque está establecido desde la cúspide del Estado, porque el poder público es el terrorista. No un grupo, una banda de pocas personas organizadas para cometer delitos, sino que está armado todo el Estado para cometer esos actos ilícitos que llevan la vida de aproximadamente 30.000 personas, que las hacen desaparecer, pero hay otros tantos miles de encarcelados y son muchos más los miles de exiliados. El conjunto de la sociedad argentina queda maniatada, queda limitada en sus libertades más básicas y esa es la principal contribución del gobierno militar al modelo neoliberal. Es la de desarticular la organización de los sectores populares e quitarle toda capacidad de respuesta frente al avance del poder del capital sobre el trabajo. Una característica es que va a tener gran importancia, se le va a dar al gobierno militar todos los favores posibles al capital financiero, que se transforma en el núcleo central de la clase dominante. Cambia el tipo de conformación de la clase dominante, que antes estaba dividida entre productores industriales y productores agropecuarios, y a través de la actividad financiera se van a generar nuevos conglomerados que son los llamados grupos concentrados de la economía, que usufructúan actividades muy reductables con el Estado, al que tienen de socio bobo, al que le obtienen ganancias fácilmente, en lo que se llamó la patria contratista, y también la patria financiera, que es este pulmón, que es este cerebro financiero que opera a través de bancos privados y que forma estos grupos que van a ser los comandantes de la economía de aquí en más. ¿Quiénes son estos grupos? Bueno, estos grupos son Bungibor, Bridas, el grupo Macri, Techin, todos los grupos de capitales privados
que van a diversificarse y van a tener actividades económicas, industriales, agropecuarias, de servicios, financieras, pero sobre todo actividades financieras para lubricar todo este funcionamiento. Este plan económico va a tomar forma un plan antiinflacionario que se llamó La Tablita. Es una política de cambios limitada, programada al tiempo, que se va a romper allá por el año 1981, va a llevar a la Argentina a un default de la deuda externa y va a generar un descalabro económico. Cuando los sectores populares comienzan a poder expresarse y hacen la primera movilización de calles contra la dictadura, inventan la guerra de Malvinas, que les permite mantener el carisma unos meses más, pero después los militares tienen que huir en retirada. Le sigue el gobierno de Raúl Alfonsín. Por primera vez en 1983 el peronismo en elecciones libres pierde las elecciones. Y el gobierno de Alfonsín va a intentar empezar con una política keynesiana. Ese intento le va a durar muy pocos meses y enseguida se va a replicar en una política cada vez más favorable a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Me olvido decir que el gobierno militar deja como herencia una inmensa deuda externa que empezó cuando asumió el gobierno. Tenían unos 8.000 millones de dólares de deuda externa. Cuando se van debemos 42.000 millones de dólares de deuda externa. Por supuesto, incomparable con lo que fue el gobierno de Macri después, pero para ese momento era muy importante. El gobierno de Alfonsín, en la medida que fracasa este primer intento bienestarista, redistributivo, se va a recostar en acuerdos sucesivos con el Fondo Monetario Internacional, que le va a imponer planes de estabilización como el Plan Austral, que van a ir limitando la capacidad de acción del gobierno y que hacia el fin del gobierno directamente va a implicar que le ceden mayores espacios. Concretamente le ceden a los capitales, a los llamados capitales de industria, que son los grupos concentrados nacionales que habían salido exitosos de la dictadura, le ceden una estratégica dirección de empresas públicas que le permite ser contratistas del Estado de los dos lados. Ellos son contratistas del Estado como privados y a su vez como funcionarios. Un negocio redondo. Y termina esto en lo que se llamó el golpe de mercado, que es cuando estos mismos grupos compiten contra la política cambiaria del gobierno de Alfonsín y lo obligan a devaluar. Alfonsín pierde las elecciones, el radicalismo pierde las elecciones de 1989, Alfonsín se ve obligado a retirarse anticipadamente del poder, mitad de 1989, asume el gobierno de Menem, que era supuestamente el candidato populista, pero cuando llega al gobierno lo primero que hace es un acuerdo con Bungibor y designa como ministros de Economía representantes del grupo Bungibor. Tiene dificultades para encaminar la economía hasta que en marzo de 1991 el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, establece la ley de convertibilidad, por la cual el Estado argentino se prohíbe a sí mismo emitir monedas si no tiene dólares en respaldo en el Banco Central, por un valor equivalente. Con lo cual la inflación se corta, le agarra una buena época en el mercado financiero mundial y las nuevas políticas privatizadoras del gobierno de Menem son vistas con buenos ojos por los capitales internacionales que comienzan a fluir en la Argentina en modo de capital financiero, que permite financiar la compra en cuotas y un cierto bienestar económico para la población mientras avanza el plan de privatizaciones. Lo que hace Menem es aplicar el llamado consenso de Washington, que son las políticas privatizadoras que se propusieron para todo el planeta. ¿En qué consisten las políticas neoliberales que aplicó Menem? Bueno, en primer lugar, la retirada del Estado de la economía. El Estado deja que el mercado funcione libremente y esto significa que los grandes capitales son los que marcan el destino de la economía. En segundo lugar, todas las empresas del Estado, toda la gestión, las organizaciones que el Estado había establecido para el desarrollo económico y la justicia social son privatizadas, son pasadas a manos privadas, se regula la economía, se desregula la economía, se liberaliza el comercio internacional, se establece la convertibilidad monetaria, se aumentan los impuestos a los más pobres y se bajan los impuestos a los más ricos para estimular al capital y se flexibilizan las relaciones laborales, es decir, se reducen los derechos de los trabajadores. Esto implica un avance fenomenal del poder del capital sobre los trabajadores y sobre los sectores populares, como nunca antes en la historia. Lo que había sido una
tibia reforma del gobierno de Alfonsín y lo que había sido un terrorismo de Estado en el gobierno militar termina en este periodo como la aplicación plena del poder del capital contra el trabajo. El problema es que al Estado aún así los números no le cierran. ¿Por qué? Porque los más ricos no pagan impuestos, porque las empresas del Estado se venden a un precio muy bajo, y entonces tienden a aumentar los impuestos a los más sectores populares, que a su vez se ven afectados por el desempleo, hay una reducción del salario real, empieza a haber una recesión de la economía hacia el año 1995, y ¿cómo resuelve el problema de la recesión el gobierno de Menem? Bueno, de dos maneras. Por un lado, aumenta la presión tributaria, es decir, cobra más impuestos a los más pobres, y por otro lado, toma dinero prestado de los capitales internacionales, en distintos modos, Fondo Monetario Internacional y bonistas. Claro, al año siguiente estos préstamos hay que devolverlos, entonces esto implica que el déficit del Estado al año siguiente va a ser mayor. ¿Qué receta adopta al respecto? Nuevamente, mayor endeudamiento y mayor presión tributaria. Esto significa que la política de ajuste neoliberal a mitad de la década de los 90 entra en una espiral negativa, se va comiendo la cola, cada vez las soluciones que aplica van encerrando cada vez más el camino. Hacia 1999, cuando esto ya no daba para más, Menem no puede ser candidato nuevamente y entonces gana las elecciones el opositor, el de la Rúa, que estaba en la alianza de la UCR y el Free Paso, pero aplica las mismas políticas neoliberales. Cuando existe una fuga de capitales y ya todo el mundo ve que no va a poder seguir las políticas neoliberales en Argentina, ¿por qué? Porque se retiran los capitales. Los capitales en dólares se van y quedan cuentas en dólares en Argentina que no tienen efectivamente dinero de respaldo. En ese momento entonces se lo llama nuevamente al ministro Cavallo para que intente, él como padre del plan de convertibilidad, intente salvar el modelo y en el 1 de diciembre del 2001 establece el corralito, no se puede sacar el dinero, los dólares no están en los bancos y el 20 de diciembre esto estalla, la movilización popular da por tierra con la presidencia de la Rúa, que tiene que escapar de la Casa Rosada en helicóptero y se termina el periodo neoliberal y empieza un nuevo periodo que ya lo vamos a ver. Bueno, este es el modelo de Estado. Lo que vamos a ver ahora sobre este modelo de Estado, qué políticas educativas se aplican en la dictadura, en el gobierno de Alfonsín y en el gobierno neoliberal de Menem y de la Rúa. Para eso los invito a que hagan clic en el siguiente video.